Vamos ahora a la palabra, Señor, y quiero rendirte, Señor, rendirte a ti. Como empezamos cantando esa canción, a ti me rindo, Señor. Así estamos, y yo te rindo mi vida, mi corazón, mi mente, mi boca, todo lo que soy, Señor, para poder transmitir esta palabra y que tu propósito se cumpla, Señor, en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Las dos naturalezas del creyente, la parte número 2. El miércoles pasado los animo a que puedan escuchar. Los que no la escucharon, no estuvieron, escuchen esa palabra. Está ahí en el canal de YouTube. Y hoy estamos en la segunda parte. Bueno, millones de nuevos creyentes en Cristo se asombran y se desaniman muchas veces o se desesperan cuando, no mucho después de hacer su profesión de fe o de entregarse al Señor, de empezar en el camino del Señor, se encuentran a veces atormentados y tentados con las mismas debilidades y tendencias que tenían antes de convertirse, ¿no? Y a veces eso es un conflicto que se genera en la persona y uno llega a pensar, nunca se va a acabar esta lucha. ¿Por qué persiste la batalla dentro de nosotros? No voy a tener paz nunca, me voy a sentir tentado siempre por las mismas cosas, voy a cometer los mismos errores, no se puede ganar la batalla nunca. Bueno, el propósito de esta enseñanza es que aprendamos cómo funciona nuestro interior y cómo Dios ha preparado todo para que nosotros podamos tener victoria. Amén. Amén, hermanos. Justamente esta palabra es para que no nos confundamos, para que no nos desanimemos, y es de suma importancia para todos los nuevos convertidos, pero también para aquellos que llevamos años en el Señor y que a veces tenemos batallas, tenemos luchas interiores. Amén. Entonces, aprendíamos el miércoles pasado acerca de la caída del hombre. Nos fuimos hasta el Génesis y aprendimos cómo ahí en el pecado original el hombre perdió, fue destituido de la gloria de Dios, y a partir de esa caída del hombre, el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, cae de esa condición y ahora tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza adánica, carnal, ¿no? Entonces, entre el pecado, el hombre sufre las consecuencias, la tierra también sufre las consecuencias, el mundo cambia radicalmente y a partir de ahí, todos los nacidos, todos los hombres, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza caída, pecaminosa. Amén. Por eso siempre las tendencias nuestras son hacia lo malo. Nadie nos tiene que enseñar a hacer lo malo, ¿verdad, hermanos? Eso viene como incorporado en el ser humano, ¿no? La rebeldía, lo vemos en los niños, lo vemos cómo comienza con pequeñitas cosas en los niños que uno tiene que estar corrigiéndolos constantemente. No hagas eso, no hables, no toques eso. Estudia. A medida que uno va creciendo, se va notando más, ¿no? Y el pecado va siendo, aunque es la misma raíz, va teniendo otras consecuencias cuando la persona va siendo mayor, ¿no? Así que eso está en nosotros. Entonces aprendimos también de que cuál es la estrategia del Señor o el plan del Señor. No es simplemente parchar a una persona o mejorarla un poquito. De hecho, saben ustedes, hermanos, que la palabra restauración, y por eso nosotros nos llamamos así, restauración, porque restauración significa volver algo al original. O sea, se puede aplicar en algunos términos, restauración, reparar algo, pero uno de los significados es volver algo al estado original. Entonces, yo creo que eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿no? Nos lleva otra vez a esa imagen y semejanza del Señor. Amén. Aprendimos el miércoles pasado que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces lo que recibimos es una nueva naturaleza. Así conmigo, nueva naturaleza. Entonces, ya venimos nosotros de fábrica, heredamos el pecado de nuestros padres,
¿no? La rebeldía de nuestros padres, la iniquidad de nuestros padres, la recibimos. Por eso en muchos casos, y esto lo tratamos mucho en los encuentros que tenemos, en muchos casos hay que cortar esas herencias, porque ustedes se dieron cuenta que en muchos, no en todos los casos, pero en muchos casos se repite el mismo patrón de pecado en una familia. El padre era alcohólico, el hijo es alcohólico, el nieto termina siendo alcohólico. Ellos son delincuentes, el hijo también, los padres también se crían en ese ambiente, pero además viene en la naturaleza. O alguien que es violento, alguien que es mujeriego, la mujer que es chismosa, etcétera, o qué sé yo, se repiten patrones. Eso puede ser cortado en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, amén. Así que si alguna vez has tenido temor, porque uno ve a veces a los papás y ve los errores y las fallas de los papás, y uno dice, wow, a veces uno se ve yendo por el mismo camino. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, eso puede ser cortado en nosotros. Amén. Y que desde nosotros para nuestra descendencia ya no se repita ese patrón. Amén. Así que, hermano, no tenga temor. ¿Cuántos me dicen amén? Porque el Señor está con nosotros. Para eso vino el Señor Jesucristo, para romper ese molde de pecado y de carnalidad. Y ahora nuestra matriz ya no es una matriz de pecado, sino que es del cielo, ¿no? De santidad. Por eso el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, porque ahora Él es nuestra matriz, ¿no? Entonces nosotros somos formados a imagen y semejanza del Señor Jesús. Va creciendo el carácter de Cristo en nosotros, los atributos del Señor. Amén, hermanos. Somos cristianos. Aleluya, gloria a Dios por eso. Amén. Así que avanzamos un poquito, hermanos. Uno de los puntos que quiero tratar hoy es que en nuestra naturaleza carnal hay tres cosas muy específicas que nunca podremos hacer. Por eso es necesario recibir a Cristo en el corazón. Amén. El que no tiene a Cristo no puede lograr o no puede hacer estas tres cosas. Número uno, no puede obedecer a Dios. No se puede obedecer al Señor. Leamos ahí en Romanos 8:7. ¿Por qué no se puede obedecer a Dios? Porque la naturaleza carnal nuestra, la naturaleza de pecado, el viejo hombre, veíamos el miércoles pasado como la Biblia lo llama de varias maneras, es esta misma esencia nuestra, muy terrenal, muy de acá de la tierra, muy de esa naturaleza adánica en nosotros, es rebelde. Es su esencia, es la rebelión contra Dios. Así que es imposible que alguien que no haya aceptado a Cristo en su corazón pueda obedecer a Dios. A veces intentamos nosotros decirle a la gente, y bueno, está la palabra, están las leyes, están los mandamientos, pero el que no tiene al Señor nunca le va a nacer y le va a ser imposible obedecer a Dios. Amén. Dice así la palabra, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Amén. Gracias, varón, gracias. Hoy me están honrando hoy. Aleluya. El segundo café que me traen, hoy no duermo. No duermo. No, yo no tengo problema. Vamos a intentar que no se me vaya la hora como el domingo, que me fui. Estuvo buena la palabra del domingo, ¿no, hermanos? Amén. Lo único que me extendí un poco, ¿no? Así que perdónenme, hermano, a veces me apasiona tanto, me meto que pierdo el sentido de la hora. Así que esperamos hoy no pasar. Estamos en las 8:15. A las 9 terminamos. 9 menos 10, como mucho, terminamos. Amén. Walter, avísame. Cuando estemos en esa hora, avísame. A las 9 menos 10, avísame. 9 menos 10. 9 menos 10. Entonces, jamás lo hará. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? La versión Reina Valera, Eva.
Tenemos a Eva ahí, madre de todos los vivientes, ¿no? Eso significa Eva. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, no pasa hoy, ni va a pasar tampoco. Por eso es tan importante que cuando queremos que alguien cambie, lo primero es que pueda aceptar a Cristo en su corazón. Amén. Que el Espíritu Santo venga a morar en él para que se pueda comenzar esa transformación desde el interior. Si no, todo lo demás va a ser forzado, hermanos. Capaz que por un tiempo lo haga porque le hablaste, o se metió en un problema, pero si no hay una transformación interna, más tarde o más temprano va a volver a lo mismo. Amén. Como el perro vuelve a su vómito, así el ser humano vuelve a sus rebeliones, a sus pecados. Así que no puede obedecer a Dios, por lo tanto no puede agradar a Dios tampoco. Número 2, no se puede agradar a Dios. En la naturaleza carnal no se puede, o natural, no se puede agradar a Dios. Romanos 8:8. Ahí nomás estábamos, ¿no? Romanos 8, el siguiente versículo. Dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Amén. No podemos agradar al Señor. La carne no puede hacer nada que le plazca a un Dios santo. Siempre la naturaleza carnal los va a llevar hacia lo pecaminoso, hacia lo impuro, hacia lo inmoral, y todas esas cosas no agradan al Señor. Amén. Y número 3, no puede comprender a Dios. La naturaleza carnal no puede comprender al Señor. 1 Corintios. Por eso difícilmente alguien que no tiene a Cristo te puede entender. Cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, cuando vos querés hacer algo que Dios te ha mandado, o vos tenés un entendimiento del plan que Dios tiene con tu vida y se lo querés contar a veces a un familiar y no entiende. No entiende que no te muevas por economía, por ejemplo, en algo. ¿Por qué no agarrás este trabajo si vas a ganar más? Y uno evalúa, o vos estás sintiendo que Dios no te quiere ahí y el mundo no lo entiende. Amén. Entonces, por eso el creyente muchas veces en la familia o en ámbitos así donde no todos son creyentes, es incomprendido. En muchas ocasiones somos incomprendidos. Y ahí tenemos esa batalla también en la que nosotros tenemos que estar fuertes, y si Dios nos ha dado una palabra o si Dios nos da un sentir, hacerlo incluso contra la corriente. 1 Corintios 2:11, lo tenemos. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Así que para conocer los pensamientos de Dios es necesario tener al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu Santo no entiende a Dios, no entiende la Biblia, no entiende la voluntad de Dios, no entiende la palabra de Dios, no entiende cuando se le dice que hay que poner la otra mejilla, o que hay que, caminar la segunda milla, o que hay que dar, ¿no? Es inentendible. Por eso, para el mundo, pareciera que el Evangelio es el mundo del revés, ¿no? Y la verdad es que el Evangelio es el lado correcto de la vida. El que está al revés es el mundo. Amén. Y a veces nosotros, decisiones que tomamos, la vida, un joven que quiere vivir en santidad hoy en día y que quiere guardarse para el matrimonio, en el colegio se le burla a todo el mundo, ¿o no? ¿Y quién es el que está mal? ¿El jovencito que quiere guardarse delante de Dios? ¿O el resto del mundo que le dice viví, hace lo que quiera, viví, experimenta? Entonces el mundo es el que está al revés. Amén. La palabra es lo correcto, la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios para nosotros. Eso es lo que va a traer bien para nuestra vida, va a traer buenas consecuencias, buena cosecha para nosotros. Amén.
¿Se entiende, hermanos? ¿Me explico? Muy bien. Número 2, toqué esos 3 puntos en vamos a decirle en un punto A, lo que no podemos hacer sin el Espíritu de Dios en nosotros, sin la naturaleza espiritual. Punto B, Cristo vino al mundo para hacer disponible su vida a todos. La vida de Cristo, para eso vino el Señor, para que nosotros podamos tener disponibilidad de su vida, ¿ah? Que no la teníamos. Ahora en Cristo nosotros podemos vivir una nueva vida. Amén. Juan 10:10. Damos esos versículos rápidamente. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesús, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Así que nosotros podemos vivir, podemos tomar la vida de Cristo y vivirla nosotros. Primera de Juan 5:12 dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Así que sin Cristo, hermanos queridos, habrá vida física hasta que muramos, pero no hay vida eterna. Amén. La verdadera vida solo la obtenemos, solo la vivimos cuando recibimos a Cristo y recibimos esa naturaleza, que es la naturaleza con la que Dios nos creó originalmente, allá en el principio, Adán y Eva, antes de la caída. Amén. Vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Volvemos al original cuando le abrimos el corazón y el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y empezamos ahí a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Y ahí va a hablar del amor del Señor después en los siguientes versículos. Pero cuando Cristo, vuestra vida, dice, se manifieste, ¿no? El versículo anterior, el 17, lo leemos de nuevo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Como lo tengo acá, lo tengo en otra versión: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en nosotros. Amén. Así que tenemos acceso a una nueva vida en Cristo Jesús. Y la podemos vivir nosotros, hermanos. Se puede desarrollar en nosotros lo que el Señor vivió, lo que el Señor hizo, la manera en la que Él venció al pecado. Ni siquiera en un pensamiento el Señor pensó, ¿no? Nosotros capaz que hemos conocido al Señor ya de grande, ya tenemos unas costumbres, pero todo eso puede ser transformado y puede ser cambiado. Amén. Otro punto de que quiero hablar, estoy avanzando rápido porque quiero llegar y leer algunos pasajes en la Biblia y desarrollarlo un poquito. El hombre nuevo. El Nuevo Testamento nos habla mucho acerca del hombre nuevo, ¿no? Y a veces no se entiende muy bien lo que esto significa. En contraste a nuestra naturaleza humana, vieja o pecaminosa, esta vida de Cristo en nosotros, la Biblia la denomina así: el hombre nuevo. Amén. Diga conmigo: hombre nuevo. Colosenses 3:10. Leamos ahí, Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice así: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y leemos el 11 también: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni ascita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Amén. Amén, hermanos. Así que nosotros podemos ser revestidos de ese nuevo hombre, el cual es creado a la imagen y semejanza de Dios. Y además se va renovando, ¿no? Hasta que nosotros lleguemos al conocimiento pleno de nuestro Señor. Amén. Así que ahora ya no es, ahí lo que está diciendo la palabra es que ya no es cuestión de que si eres israelita, que si eres griego, como en la antigüedad, ¿verdad? El pueblo de Dios eran los judíos y los otros eran gentiles. Ahora ya no, ahora es cuestión de que si tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo. El que tiene a Cristo pertenece al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, gente que ha recibido la nueva vida, está siendo transformado. Entonces nosotros somos el pueblo del Señor. Amén. Amén, hermanos. Nos tenemos que ir renovando a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor. Efesios 4:24, muchos textos, pero que van alineados en el mismo mensaje. Efesios 4:24 dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así que vos podés vivir en santidad. Decirle al que tenés al lado, podemos vivir en santidad. Aún en el mundo en el que estamos, hermano. Corrupto, mentiroso, está por todos lados la maldad, abunda la maldad. Pero como sobreabunda la gracia del Señor para salvarnos, para liberarnos, nosotros podemos vivir en santidad. Amén, hermanos. ¿Me dicen amén, hermanos? Pero es en esa nueva naturaleza, es en esa nueva vida en Cristo Jesús. Si vamos siendo renovados, si nos estancamos, hermanos, en el crecimiento espiritual, como les decía el otro día, ¿se acuerdan que le puse el ejemplo de los dos perros, que es muy conocido, ¿no? Si estamos alimentando esa batalla que hay en nuestro interior entre la vieja naturaleza y esta nueva naturaleza en Cristo Jesús, esa batalla existe dentro de nosotros. Si nosotros nos estancamos en nuestra renovación, en nuestra vida espiritual, en nuestro comer a Cristo, ¿no? Alimentarnos espiritualmente, entonces, si no hay alimento espiritual, lo que va a haber es alimento para la carne, ¿no? Y es lo que se va a fortalecer en nosotros y va a venir un estancamiento espiritual. Entonces se frena el propósito de Dios, todo lo que Dios tiene con nosotros. Amén. Y vuelven a resurgir los pecados, ¿no? Y por lo tanto las consecuencias y la muerte, ¿no? Así que tenemos nosotros esa gran posibilidad de vivir en el Espíritu. Amén. Muy bien. Vestidos del nuevo hombre. Tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza y levantarnos a la mañana y vestirnos del nuevo hombre, ¿no? La nueva vida en Cristo Jesús. Esta es la vida que yo quiero vivir, Señor. Y me voy a orar, me voy a doblar rodillas, me entrego al Señor, le pido al Espíritu de Dios que me llene. Amén. Y salimos a la calle. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Si no tenemos esos momentos, esos tiempos, esa búsqueda, esa decisión, entonces fácilmente vamos a nuestra tendencia natural y pecaminosa nos va a llevar hacia el pecado. Muy bien. Nacido de nuevo, otro punto. Nacido de nuevo. Cada ser humano que se vuelve hacia Dios y deposita su fe en Cristo como su Señor y Salvador, llega a poseer una naturaleza completamente nueva, una naturaleza espiritual, una naturaleza divina. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado hablé de que Cristo nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Por eso nosotros vamos a ir al cielo, hermanos. Amén. Porque tenemos una naturaleza espiritual. Así que hemos nacido de nuevo y nuestro destino es el cielo. Acá estamos en la tierra como peregrinos y extranjeros para cumplir un propósito. Pero nuestro destino es celestial porque nuestra vida es celestial, es espiritual. Amén. El Señor nos hizo partícipe de su naturaleza divina. Y esa naturaleza es la misma vida de Cristo impartida a cada creyente por el Espíritu Santo. Esto es lo que quiere decir
San Juan 1:12, lo leemos, San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos hemos recibido a Jesús acá? Levanten la mano, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, le hemos recibido. A los que creen en su nombre, les dio la potestad, esa palabra también se puede traducir como les dio el derecho, ¿no? Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Por eso, de nuestros padres, nosotros recibimos esa herencia de la naturaleza pecaminosa. Amén. Ahora nosotros hemos nacido de Dios y como hijos de Dios, ¿qué naturaleza es la que recibimos? La naturaleza espiritual, el nuevo hombre. Amén. Ahora podemos ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Qué milagro, ¿verdad, hermanos? ¿Es un milagro, sí o no? Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, esa es la simiente de nuestros papás naturales, simiente corruptible, sino de incorruptible, esa es la simiente de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Nosotros tenemos una simiente corruptible, pero ahora en Cristo Jesús una simiente incorruptible. Amén. Así que ya la corrupción no se puede apoderar de nosotros, por lo tanto la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios. San Juan 3, lo busco acá para que podamos leer algunos versículos acá. Este es un pasaje muy importante de las Escrituras para entender la obra de salvación que el Señor ha hecho. Amén. Lo leemos juntos, hermanos. ¿Me siguen? Si me siguen, yo lo voy leyendo acá y vos, Eva, empezamos del versículo 1. Amén. ¿Estamos atentos, hermanos? No me voy a detener mucho a explicar, pero creo que la misma palabra, y aparte que es un pasaje conocido, nos puede enseñar mucho de acuerdo al contexto de lo que estamos hablando. Dice así, capítulo 3, versículo 1, San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, ¿qué es? Carne es. Si nacemos de nuestros padres y venimos con toda esa herencia pecaminosa, ¿no?, que viene de antaño, eso es lo que seremos. Más tarde o más temprano eso es lo que se va a desarrollar en nosotros y así serán las consecuencias que tendremos. Amén. Y el destino será tormento eterno. Amén. Muerte, la muerte segunda, lejos de Dios, el infierno, etc. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso nosotros somos Espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Amén. Nuestro espíritu ha renacido, ha nacido de nuevo cuando el Espíritu Santo lo tocó, porque aceptamos a Cristo por la fe y vimos que en esa cruz y en esa resurrección del Señor Jesucristo estaba nuestra vida y dijimos, sí, te acepto como mi Señor y mi Salvador. El Espíritu Santo viene y toca nuestro espíritu que estaba muerto y ¡boom!, se produce el nuevo nacimiento. Amén. Y ahora nosotros que hemos nacido del Espíritu podemos vivir también en el Espíritu y se puede desarrollar y podemos entender y comprender todo lo de Dios en nuestras vidas.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Si así es todo aquel nacido del Espíritu. Acá compara al Espíritu Santo con el viento, que uno no lo ve, no sabe de dónde proviene, pero te pasa como cuando hay viento, no sabe bien dónde se origina, pero uno lo puede sentir, ¿no? Se siente y no sabe a dónde va tampoco porque va cambiando, pero uno lo puede sentir. Y de hecho, cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto, vino así, como un viento recio. Amén. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que los que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Acá está hablando de la cruz. Es necesario que Jesús fuese levantado de la tierra en ese madero y fuese crucificado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ¿lo decimos? Amó Dios al mundo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la vida espiritual. Amén. En Cristo Jesús. Todo el que crea ya no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasó con el que no cree? No es que va a ser condenado, ya ha sido condenado. Porque el que no cree no ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces ya tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál es su destino? La condenación eterna. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, que prediquemos el Evangelio y que haya gente y que la gente, los que tengamos, por lo menos demos la posibilidad, hablemos del Señor, testifiquemos, porque el mundo necesita recibir a Cristo. Si no, su destino será la condenación eterna. Amén. Es inevitable, porque ya ha sido condenado en el pecado, en la naturaleza pecaminosa. No hay salvación, no hay santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros podemos ser santos. Amén. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y terminamos acá. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén, hermanos. Nueva vida en Cristo Jesús y salvación eterna. Ahora, quiero que vayamos a Romanos, hermanos, Romanos capítulo 7, y que hablemos acá un poquito acerca de esta batalla, que aunque nosotros estamos en Cristo, somos salvos. Diga conmigo, yo soy salvo. Por la fe en Cristo Jesús somos salvos, pero a pesar de ser hijos de Dios, a pesar de ser salvos, de tener una nueva naturaleza dentro de nosotros, la vida de Cristo, nos damos cuenta que hay una batalla y hay una lucha, y que hay momentos en los que obedecemos a Dios y hay otros momentos en los que le desobedecemos al Señor. Amén. Hay momentos en los que hacemos su voluntad y otros en los que no nos nace hacerla. Y esa batalla, el apóstol Pablo la describió acá, de manera que todos nos podemos sentir identificados. Versículo 14, capítulo 7, verso 14,
Lo leemos juntos. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo reconoce acá esto. Yo sé que la ley es espiritual. Amén. Acá, hermanos, hay varias fuerzas que entran en acción en nosotros. Hay algunas que son internas y otras que son externas. La ley de Dios es una ley, es una fuerza externa. Amén. La palabra de Dios, los mandamientos del Señor, los estatutos que el Señor ha dejado, ¿no? Vamos a decirlo: no robarás, no darás falso testimonio. ¿Qué más? No matarás, ¿no? No adulterarás, no codiciarás la mujer, ni la casa, ni la mujer, ni nada del prójimo. Amén. Mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. No hay muchos estatutos, mandamientos que el Señor dejó. Están ahí para que nosotros podamos distinguir lo que Dios quiere, lo que está bien y lo que está mal. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice acá: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, o ahí podemos decir la naturaleza carnal o pecaminosa que está en mí, ¿no? Es esa tendencia que yo tengo hacia el pecado. Cuando nosotros pecamos, hermanos, aún siendo hijos de Dios, aún siendo creyentes, ¿cuántos acá, después de haber recibido a Cristo, han mentido? ¿No? Después de habernos arrepentido de algo y hemos vuelto a caer en lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Nos hemos enojado, nos hemos airado, salió un insulto de nuestra boca, qué sé yo, nos hemos peleado, quizá alguno ha robado, no sé, o hemos desobedecido a Dios y no, en nuestra mente no lo queremos hacer. Y tenemos la ley, sabemos que la ley está bien y que la palabra de Dios está bien, pero hay una fuerza en nosotros que en un momento de presión o en un momento de tentación nos hace ceder y nos tira para ese lado. Amén. ¿Cuántos tienen esa lucha? O el apóstol Pablo la tenía nomás. Yo la tengo. Todos creo que la tenemos, ¿no? En momentos de nuestra vida tenemos eso y nos damos cuenta que eso que sabemos que está mal y que no lo queremos hacer, eso es lo que hacemos. Y eso, nos sentimos mal después, nos sentimos culpables, nos sentimos que le hemos fallado al Señor, nos arrepentimos y capaz que al tiempo volvemos a tener la misma tentación. Es una lucha que hay en nuestro interior. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice acá, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, no es que se está lavando las manos, hermano, ¿no? Porque hay algunos que toman este versículo para decir, bueno, como no soy yo el que peco, bueno, peco y Dios sabe que no soy yo, ¿no? Sino que el pecado que mora en mí, entonces como no tengo otra forma de zafar, allá voy, peco, ¿no? Total, Dios me entiende. No, no es así, hermano. Amén. No es así. Cuando el apóstol Pablo dice acá, de modo que no soy yo el que peco, está hablando de su naturaleza espiritual. En el espíritu yo no estoy pecando en mi naturaleza carnal que es propensa al pecado. Amén. Pero yo, mi esencia verdadera, porque ahora he nacido de nuevo, ahora estoy en Cristo, ese que soy yo, el yo verdadero en Cristo Jesús, es el original antes de la caída del pecado, ese soy yo. Amén. Entonces ya no soy yo el que peco, sino que es ese viejo hombre que se levanta y que es el que cae y el que cede. Amén. ¿Por qué lo hace? Porque se ha debilitado, no está siendo alimentado, en no. ¿Me entienden, hermanos? ¿Se comprende? Se ha estancado mi crecimiento espiritual, entonces lo que va a brotar es lo otro. ¿Se comprende acá? Así que no te laves las manos, decirle al hermano que tenía al lado, no nos lavemos las manos, Poncio y Pilato, no, acá no, nos hacemos cargo, ¿no? Cuando yo peco, digo, acá vengo, Señor, me he metido la pata hasta el cuello, perdóname, en Dios hay perdón, cuando hay verdad, cuando hay
arrepentimiento genuino, y es eso, es reconocer que en última instancia, en algún punto yo he decidido si dejarme guiar por el Espíritu o dejarme llevar por mi naturaleza vieja. Amén. ¿Se entiende esto? Y yo sé que en mí, verso 18, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto es tremendo. Todos queremos hacer el bien, pero poco lo hacemos. ¿Sí o no? Todos queremos venir a la iglesia. A cada hermano que le pregunte, yo quiero ir, pastor, yo quiero ir, pero cuando llegan las 6 de la tarde del miércoles, algo pasa, ¿no? Y aunque yo quiero, la mayoría de las veces no lo hago, ¿no? Entonces, pero si yo quiero leer la Biblia, yo quiero orar, yo quiero dar, yo quiero bendecir, yo quiero buscar, quiero adorarte, Señor. ¿Sí o no, hermanos? Y a veces somos inspirados y a veces somos motivados por testimonio, por decimos yo quiero, como ese hermano. A mí me inspira mucho la vida de Lutero, y he leído bastante acerca de su biografía. Y Lutero oraba 3 horas antes de empezar el día. Yo no sé a qué hora se levantaba, hermano, pero a las 4 de la mañana, ¿no? Y yo a veces he querido y digo, Señor, y a veces me he sentido culpable, ¿no? Porque me he comprometido con el Señor, ¿no? Y digo, Señor, la verdad es que no soy Lutero. Así que, pero por lo menos 1 hora que te dedique, Señor, ¿no? O el tiempo que yo pueda, y cada vez quiero más. Pero a veces lo que queremos hacer, eso no lo hacemos. Y son cosas sencillas. Amén, hermanos. Ahí tenemos que fortalecernos en el Espíritu. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos fortalecidos, hermanos, no hay otra cosa que nos distraiga. Porque la mayoría de las veces lo que no hacemos y que sabemos que está bien es porque estamos distraídos, estamos en otra cosa. Amén. Amén, hermanos. ¿En qué versículo me quedé? En el 19, ¿no? Lo leemos. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino la naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en mí. Amén. Otra vez, lo repite. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Una ley es una fuerza, ¿no? Hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que el apóstol Pablo se da cuenta acá y nos lo transmite a nosotros de que hay una fuerza, hay una ley en nuestro cuerpo que nos lleva hacia el pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Este es el hombre espiritual, esta es la naturaleza espiritual. Según esa naturaleza nueva en Cristo Jesús, me deleito en la ley de Jehová. Estoy de acuerdo con la ley del Señor. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, fíjate acá la conclusión que llega el apóstol Pablo acerca de él, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice el otro versículo? 24. ¡Miserable de mí! ¿No? Es un grito, ¿no? Se ve que iba él escribiendo. Esto ha sido escrito por el apóstol Pablo, escribiendo, y se daba cuenta de esta lucha y de cómo él quería hacer lo bueno y le salía lo malo, y lo malo que no quería hacer, eso es lo que terminaba haciendo, y en esa lucha, y estoy de acuerdo con la ley del Señor, y mi mente está de acuerdo con la ley, y mi hombre interior está de acuerdo con la ley, pero termino desobedeciendo a la ley. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Alguna vez no has dicho eso? ¿Alguna vez no has pensado eso de vos mismo? Yo en varias ocasiones, hermano. Y he dicho, ¿hasta cuándo, Señor, voy a luchar con esto? Con estos errores, con estas cuestiones mías, con esto en mi interior incluso. A veces he dicho, Señor, no doy más, hace algo vos porque yo quiero, pero no puedo, ¿no? Y a veces creo, hermano, que este versículo es clave también
para reconocer nuestra debilidad delante del Señor. Amén. Y que en nuestra fuerza nosotros nunca vamos a poder agradar al Señor en nuestra fuerza de voluntad, ¿no? A veces decimos hay que tener fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad en algún momento se acaba, se termina, ¿no? El ánimo humanamente es endeble, pero gracias a Dios sigue la palabra, porque acá está la respuesta, ¿no? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar? Jesucristo. Amén. El recibir a Cristo en nuestro corazón y el crecimiento del carácter de Cristo, el Señor, Él es el que nos ha liberado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Ahí termina el capítulo 7. Ahora, leamos algunos versículos más del capítulo 8, porque es importante, va conectado. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Amén. Los que no andan, los que no han dejado crecer su naturaleza carnal, fortalecerse el viejo hombre, sino conforme al Espíritu. Amén. Hay gente que tiene la nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo Jesús, pero decide andar en la carne. Ahora, nosotros tenemos esa capacidad, hermanos, y ese poder de decisión. Si tenemos la vida de Cristo, andemos en el Espíritu, conforme al Espíritu. Amén. Y acá habla de otra ley. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que la ley o la fuerza del Espíritu de vida, el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Jesús de los muertos, el Espíritu de vida, habita en nosotros. Y es más fuerte, esa ley es más poderosa que la ley que está en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Amén. Podemos ser libres del pecado. ¿Cuántos me dicen amén? Podemos ser libres, podemos vencer a esa naturaleza carnal en nosotros, en el nombre de Jesús. Cristo Jesús, hermano, venció. El Señor venció. ¿Cuánta gente de Dios nosotros vemos, hermanos, que han crecido, que han vencido, que han superado esas debilidades, esas tentaciones y han crecido a tal punto que han muerto? El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Esa naturaleza carnal es la que tiene que ser crucificada cada día. Amén. Y es la que tiene que morir para que nosotros podamos vivir en Cristo Jesús. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Amén. ¿Querés vivir? ¿Querés tener vida abundante? Además de la vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Que viene por la salvación, pero vida abundante acá, disfrutar de la vida, tener una vida victoriosa, hermanos, los resultados de una vida de santidad, de una vida consagrada al Señor. Eso está al alcance de cada uno de nosotros. Amén. Ahora tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu. Me gusta esto, los que, sino conforme al Espíritu. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Miren, quiero poner un ejemplo sencillo, estamos ya en tiempo, ¿no? Lo he puesto en otras ocasiones. Pero para que lo podamos entender en nuestra vida, para que una fuerza sea de alguna manera anulada o sea superada, se necesita una fuerza mayor. Amén. Entonces,
Uno de los ejemplos, hay muchos ejemplos, pero uno de los que podemos poner para entender es cómo es que un avión puede volar. ¿Cómo es posible que una nave semejante, tan pesada y tan grande, pueda suspenderse en el aire, ¿no? Porque naturalmente es imposible que un avión vuele. O sea, es posible porque lo hace, ¿no? Porque sucede. Pero por el peso y por el tamaño, etcétera, y por la fuerza de la gravedad, ¿no?, que se aplica, sería imposible que volara. Por eso por muchos años, hasta que alguien descubrió, ¿no?, otras fuerzas que tenían que aplicarse, es que el avión puede volar. Amén. Entonces, hay una fuerza. En nosotros podríamos decir que esa fuerza de la gravedad que atrae a un avión hacia el suelo, hacia abajo, ¿no?, hacia lo terrenal, si no aplicamos otras fuerzas, siempre va a estar ahí. Y con la fuerza humana va a ser imposible moverlo. Muy grande, muy pesado, de mucho tamaño. Ahora, se aplican ahí fuerzas, por ejemplo, la de las turbinas, ¿no? Estas fuerzas tienen la fuerza de sustentación, es una de ellas. La fuerza de sustentación se genera debido a la forma de las alas del avión, ¿no? Ahora tiene que haber una fuerza de empuje también, que la provocan las turbinas del avión, ¿no? Entonces, las turbinas hacen fuerza hacia atrás, el avión es impulsado hacia adelante, después el aire ofrece una resistencia también, ¿no? Entonces, la posición de las alas es muy importante. Entonces, son ya dos fuerzas que se están aplicando. La ley de la gravedad sigue aplicándose, sigue tirándolo hacia el centro de la Tierra, al avión, pero se están aplicando otras fuerzas que lo están haciendo que se eleve. Amén. Amén, hermanos. Así que se aplica así: la sustentación, el empuje, la fuerza de la resistencia y también la fuerza del peso, ¿no?, del avión, la ley de la gravedad aplicada. Pero empieza a volar. Bueno, apliquémoslo a nuestra vida, hermanos. Necesitamos la fuerza del espíritu de vida en nosotros. Amén. Miren, el Señor nos ha dado tres fuerzas a nosotros para poder vivir en santidad, para poder vivir la vida de Cristo. Número uno, la ley. Ya la hemos visto. Es una fuerza. Amén. La misma palabra lo dice, ¿no? La ley del Señor, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, nos revela lo que Dios quiere y lo que no quiere el Señor. Amén. Después nosotros tenemos una conciencia también. La conciencia fue puesta por Dios en nosotros. Cuando el apóstol Pablo habla de su mente acá, está hablando de la conciencia. La conciencia es un árbitro que todos nosotros nacemos con ese árbitro en nuestro interior que nos muestra de alguna manera lo que está bien y lo que está mal. Amén. ¿Cuál es el problema de la conciencia? Que al pasar de los años, si uno peca, hace lo malo, te acostumbras a ver lo malo en tu casa, toda esa conciencia es lo que llamamos, se va cauterizando, se va endureciendo, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente. ¿Te diste cuenta que hay gente que cuando a veces comete un pecado por primera vez, le duele, le afecta, sabe que está mal, pero cuando lo repite reiteradamente y se hace un hábito en él, ya no lo ve tan mal? Entonces, dice, ¿qué tiene de malo? Ya, ¿no? Se ha cauterizado la conciencia. Y un sicario, por ejemplo, mata y ya no tiene culpabilidad, ¿no? Porque ha matado tantas veces y a otro que quizás nunca lo ha hecho, tiene que enfrentarse a una situación así y es terrible, un trauma para la persona, ¿verdad? Hay uno que su conciencia se ha cauterizado. En algún momento tuvo ese trauma, pero lo fue repitiendo y se fue eso endureciendo en el corazón. Amén. Así que decid conmigo, ley de Jehová es una fuerza. Nuestra conciencia es otra fuerza también. Amén. Pero no alcanza con eso, porque luchamos contra la fuerza del pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, que es la que nos tira para el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos dio una nueva fuerza, que es la fuerza, la ley del espíritu de vida, que dice en el capítulo 8, versículo 2, la ley del espíritu de vida en nosotros. Amén. Así que nosotros tenemos la palabra de Dios, amén,
que la podemos leer cada día y opera y es viva y eficaz en nosotros. Tenemos nuestra conciencia, que nuestra conciencia siempre va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. A medida que la palabra la vamos estudiando, escudriñando, va obrando en nosotros, nos vamos dando cuenta que nosotros estamos de acuerdo porque hemos sido creados por Dios, hermanos. ¿Sí o no? Él es nuestro creador. Entonces tenemos nosotros eso innato también de nuestro creador. Y queremos hacer el bien y agradar a Dios. Y después el Espíritu de Dios en nosotros, morando en nosotros. Por eso el que está lleno del Espíritu de Dios, su conciencia empieza a ser restaurada. Cuando alguien viene, una prostituta viene al camino del Señor y en otro tiempo su conciencia estaba cauterizada y vivía de cualquier manera, el libertinaje, ahora viene a Cristo por la palabra y por el Espíritu de Dios empieza a ser restaurada su conciencia. Amén. Y empieza otra vez a ver que aquello está mal y esto está bien. Amén. Y nosotros empezamos a llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Así que, aunque esa lucha la tenemos en nuestro interior, tenemos 3 fuerzas que operan contra una. Así que podemos vencer en el nombre de Jesús. Amén. Usala, aplicala, usa la palabra en el nombre de Jesús. Dejarte llenar por el Espíritu Santo de Dios y tu conciencia va a ser restaurada completamente. Amén. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús y ahora oramos y terminamos leyendo en Gálatas. No sé si podemos poner alguna música instrumental ahí para orar ahora al final. Pero Gálatas capítulo 5, hermanos, que también son pasajes muy conocidos. Y me acompaña Eva también ahí, capítulo desde el versículo 17. Miren, leámoslo solamente y fijémonos cómo toda la palabra concuerda con lo que estamos enseñando y cierran los principios. Dice así: aunque el deseo de la carne, Gálatas 5:17, aunque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Acá este versículo habla de esa lucha que hemos estado hablando estos 2 miércoles. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aquí están nombrando todas las obras y los hechos de nuestra naturaleza carnal, ¿no? Resumidos en hay muchos más. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Ahí en ese cosas semejantes a esta entran muchas más. Amén. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, porque están viviendo en la naturaleza pecaminosa, en la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo esto brota de nosotros cuando andamos en el Espíritu. Amén. Cuando estamos fortalecidos en el Espíritu, cuando la ley de la palabra de Dios está funcionando en nosotros, cuando la ley del Espíritu de vida está fuerte en nosotros, cuando nuestra conciencia también está alineada a la palabra de Dios. Entonces, lo que fluye de nosotros es amor, lo que fluye de nosotros es gozo. ¿Ah? ¿Cuántos quieren estar contentos acá, alegre, gozoso en la vida? El pecado lo único que trae es tristeza, amargura, decepción, frustración. Amén. ¿Te has dado cuenta que cuando estás en santidad delante del Señor son los momentos más felices de la vida? Porque uno está pleno, con poquitas cosas, pero estás pleno, estás contento, con poco, con mucho, lo que Dios quiera. Paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe. La fe que mueve montañas se produce en nosotros cuando estamos viviendo en el Espíritu. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Andar por el Espíritu. Amén. Decirle al que tenés al lado, si vivís por el Espíritu, tenés que andar por el Espíritu también. ¿Qué significa esto, hermanos? Si hemos nacido de nuevo, si tenés la vida de Cristo, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, ¿no? Cuando nos tocó, nos hizo renacer, nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento que el Señor le hablaba a Nicodemo, ¿no? Es necesario que nazca de nuevo para ver el reino de Dios. Hermanos, si eso ha ocurrido en nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, entonces podemos vivir una vida espiritual. Amén. Podemos andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y termina diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Así que no basta con vivir por el Espíritu, sino que hay que andar en el Espíritu. Amén. Y si andamos en el Espíritu, como dice al principio, cuando leí versículos 17 o el 18, dice, si andamos en el Espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne. Amén. Amén, hermanos. Así que para mañana o para esta noche misma, tenés que proponerte andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, buscar la llenura del Espíritu. Amén. Darle la rienda de tu vida al Espíritu Santo. Y vas a empezar a dar pasos de santidad, pasos de fe, de confianza en el Señor, de obediencia al Señor. Amén. Nuestra vida cambia, hermanos, radicalmente. Y no quiere decir que no vamos a tener luchas, sino que las vamos a tener, pero vamos a vencer. Amén. Cuando venga la tentación a ese vicio, cuando venga la tentación a ese hábito, en tu fuerza no vas a poder, pero en la fuerza del Espíritu de vida sí vas a poder. Amén. Y vas a poder, y si te alimentas espiritualmente, si estás fortalecido, hasta la muerte, hasta que el Señor, hasta que se termine esta lucha, hermano. Que ¿cuándo se va a terminar? Cuando dejemos este cuerpo de muerte. Amén. Cuando nos encontremos en las nubes con el Señor y nos dé un cuerpo glorificado. Amén. Amén, hermanos. Y ya no vamos a tener esa ley en nuestros miembros, en el nombre de Jesús. Pero ahora nosotros podemos empezar a vivir esa libertad en Cristo Jesús. Amén. Oramos juntos, Señor, Señor, Señor. Y si querés arrodillarte ahí un momento, siento que podamos hacerlo. Lo sentí cuando estábamos orando al principio. Quizás alguno necesite hacerlo en esta noche. Y podamos decirle al Señor y podamos decirle al Espíritu Santo, queremos vivir en el Espíritu, Señor. Quiero vivir en el Espíritu, Señor. Quiero vivir en el Espíritu. Perdónanos, Señor, si hemos estado viviendo en la carne. Perdónanos, Señor, porque te tenemos en nuestro corazón, Espíritu Santo, y a veces tú no tienes el timón de nuestra vida, sino que lo tenemos nosotros. Y nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Y andamos en la carne. Y si sembramos para la carne, vamos a cosechar de la carne corrupción. Pero si vivimos en el Espíritu, los frutos serán los que hemos leído. Vivirás una vida de victoria, de gozo, de paz. La mansedumbre es lo que va a predominar en tu vida, en el nombre de Jesús. La fe para alcanzar los objetivos, los propósitos que Dios te ponga, en el nombre de Jesús, para derribar gigantes, para mover montañas. Aleluya. El poder del Espíritu Santo va a fluir a través de tu vida, a través de tu boca, de tus palabras, de tus hechos. Y vas a afectar a tus generaciones, porque ya no será la herencia que recibiste de tus padres, sino la que recibiste de tu Padre Celestial, que viene en esa naturaleza espiritual, celestial.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, en una semana de consagración, a la mitad de la semana, y queremos decirte, Señor, queremos andar en el Espíritu. Queremos que tú nos llenes completamente, Señor, en el nombre de Jesús, y creemos en tu victoria, Señor, para nosotros. Esta es la victoria que el Señor Jesús consiguió. Que nosotros podamos ser vueltos al original. En el nombre de Jesús, vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús si naciste de nuevo. Vida abundante en Cristo Jesús por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y te fortalece el Espíritu de Dios en esta noche. Fuerza, fuerza del Señor. Fuerza del Señor. Si alguno está débil, si alguno quizás ha cedido, ha caído en este tiempo, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, 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 Señor. Y fortalécenos, porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos agradarte, Señor. Y podemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén.